Hay veces en que no podemos entender cómo alguien podría ser capaz de comprar ciertas pinturas y colgarlas en la pared de su hogar, donde se las pueda ver todo el día o toda la noche. El arte es subjetivo, los gustos personales también, pero hay piezas de características tan grotescas que nos hace plantearnos si quienes adquieren estas costosas obras lo hacen realmente por su valor artístico o por morbo. Y es una pieza la cual conforma lo que hasta hoy, 14 años después, es uno de los misterios más escalofriantes que han salido de internet. Corría el mes de febrero del año 2000. eBay, el sitio de ventas y subastas de productos más importante de la red, ofertaría un objeto que, de entre los cientos y cientos que se suben a cada hora, destacaría y pasaría a la historia. Era el artículo catalogado como ítem 2517-892-17. La foto mostraba un cuadro que ya desde el vamos causa cierto sentimiento de inquietud, y es este. Tiene raras virtudes, como que por ejemplo, mientras más uno lo observa, más cosas extrañas encuentra. Parece que fuera una pintura simple, pero dista mucho de serlo. Tiene más detalles de lo que puedes imaginar al primer vistazo. Y se reporta que muchos de quienes lo miran prolongadamente y lo exploran, acaban nerviosos e inquietos. El cuadro se llama Las manos lo resisten. Y si bien parece que el plano frontal lo ocupan dos niños, si los miras detalladamente, acabarás por darte cuenta de que no son seres humanos. La niña en realidad es una tétrica muñeca. El niño, por su lado, es igual de inquietante, en especial porque mientras más lo observas, menos parece un niño. Por más cosas que de algún modo tu subconsciente entiende, mucho mejor de lo que probablemente eres capaz de expresarlo en palabras. Su mirada vacía y su expresión sombría captan la atención de uno y por un momento es capaz de hacerte creer que si lo sigues mirando, va a moverse. Pero el problema no es solo todo lo anterior dicho. El problema es la descripción que estaba escrita junto a la fotografía del cuadro en aquel artículo de eBay, que de algún modo desataba la pesadilla contenida del mismo, dando paso a una historia que muchos prefirieron no haber leído nunca. En letras mayúsculas se contaba una serie de anécdotas que decían así en la venta original del artículo. Cuando recibimos esta pintura, pensamos que era excelente, algo que debíamos tener en casa. La conseguimos abandonada en una vieja cervecería. Al principio nos preguntamos cómo un cuadro tan bueno podía hallarse tirado así como así. Pero una mañana, nuestra hija de 4 años nos dijo que los niños en la pintura se movían por la noche y peleaban. Y que la muñeca amenazaba al niño con el objeto que tenía en la mano. No somos gente supersticiosa, pero mi esposo se alarmó. Cogió su cámara fotográfica, la colocó en una mesa frente a la pintura y activó la modalidad para que tomara fotos automáticamente solo al detectar movimientos. Encontramos que la cámara había tomado varias fotos durante la noche, sin razón alguna. Decidimos que la pintura tenía que irse. Por favor, tengan nuestras palabras en cuenta. Lean esta advertencia. Peligro. No hagas una oferta si eres susceptible al estrés o tienes una enfermedad relacionada con el estrés. No hagas una oferta si tienes condiciones cardíacas
o eres inexperto en este tipo de temas. Si haces una oferta, estás de acuerdo en liberar a los anteriores dueños del cuadro, o sea, de nosotros, de toda responsabilidad. En el resto del mensaje, la señora especificaba que una vez que se deshicieran de la pintura, llamarían a un sacerdote para que bendijera la casa. Ella misma admitía que quizá el cuadro no estuviera maldito, que quizá todo fuera una serie de desagradables coincidencias, pero que tanto ella como el marido habían tenido suficiente con lo poco que ya les había pasado. Al final, alguien hizo una oferta de $1,025 y la pieza se vendió inmediatamente. Nuevas fotografías en alta resolución fueron tomadas a la pintura y puestas en internet para satisfacer la curiosidad de las cientos de miles de personas que vieron el ítem a la venta en eBay. Es a partir de este punto que las cosas toman un matiz horrible. Un internauta anónimo publicó ciertas fotocapturas luego de haberlas retocado en el programa Photoshop, aclarando las zonas más oscuras y poniéndoles filtros encima a ver si se captaban cosas que no eran visibles a simple vista. El internauta había dicho haberse arrepentido de hacer esto, porque a decir verdad, en el fondo, no esperaba que su búsqueda diera frutos, pero los dio. Remontémonos a lo que la niña del matrimonio que vendía la pieza por eBay había dicho: que los personajes del cuadro por la noche peleaban y que la muñeca estaba amenazando al chico con el objeto que tenía en la mano, el cual a simple vista parece un secador de pelo o una especie de batería. Al colocarle un marco infrarrojo encima, el objeto cambia de forma radicalmente y de pronto el testimonio de aquella niña cobró mucho más sentido. El caso de esta pintura había llegado entonces muy lejos y había roto la barrera del mito promedio de internet. Por lo tanto, ameritó aún más búsquedas. Pronto dieron con el autor, un artista llamado Bill Stoneham, quien pintó esta obra que ahora sabían que se llamaba Las manos lo resisten, en el año 1972. Bill Stoneham parece un tipo jovial. No es muy dado a aparecer en público, pero su arte es muy llamativo. Él fue muy seco al respecto y contó muy poco sobre la pintura, pero se descubrió, gracias a personas que lo conocen y recuerdan ciertas anécdotas, que el cuadro tiene una historia bastante extraña. Cuando este fue exhibido en la Galería de Arte Feingarten de Beverly Hills en el año 1973, llamó la atención de la gente, pero pronto llegaron los desaguisados. Resulta que poco después, el crítico de arte del periódico Los Angeles Times, que hizo una reseña sobre la obra, y además el dueño de la galería donde la pieza Las manos lo resisten fue exhibida, murieron. Años después, la obra fue comprada por el actor John Marley, a quien se le conoce muy bien por su interpretación del personaje de Jack Woltz en la película El Padrino. Quizá a estas alturas no sorprenda tanto saber que John Marley murió apenas un año después en medio de una cirugía a corazón abierto. Más allá de este punto, la pintura pasó de lugar en lugar hasta que finalmente terminó en una cervecería. Esto confirmó que la pareja que vendía el cuadro por eBay estaba diciendo la verdad. Así que una vez más acudieron al artista Bill Stoneham para que hablara más de la pieza. Fue entonces confrontado por la evidencia que él se abrió y declaró que el niño del cuadro en realidad es él mismo. Para pintarlo, se inspiró en una vieja foto de su infancia. El señor Stoneham fue un niño adoptado y lo supo desde la más tierna infancia.
Dice que su esposa lo inspiró a pintarlo al haberle mostrado un poema llamado Las manos lo resisten. No fueron solo las 3 principales personas asociadas a este cuadro quienes murieron poco tiempo después de poseerlo. No fue solo el hecho de que incontables internautas han manifestado enfermarse, tener pesadillas o incluso sentirse terriblemente desagradadas luego de verlo por un periodo prolongado. Es el hecho de que hoy día el cuadro volvió a pasar de manos y se encuentra guardado bajo llave en un almacén, lejos de la vista de la gente, lo que hace esta historia algo tan terrorífico. Como dato adicional, Bill Stoneham pintó 2 secuelas, en las que, fiel a su palabra, se ve que en verdad el niño de la pintura era el mismo. Pero la pregunta permanece: ¿y sea un cuadro legítimamente maldito o poseedor de un poderoso influjo de superstición colectiva? Lo cierto es que de un modo u otro tiene poder real. Me gustaría saber si tú lo tendrías en tu habitación.